Bueno, muy buenas. Vamos a contar eh, con este vídeo que es un subespacio vectorial S mayúscula, por ejemplo, dentro de un espacio vectorial R2. Vamos a coger R2 porque por su sencillez en el dibujo, como vamos a ver aquí en GeoGebra, nos permite entender mejor el concepto. Bueno, el espacio vectorial R2 serían todos los vectores que están aquí en el plano, que salen del origen, que están aquí en el plano. Y E sub 1, E sub 2, los vectores que están en rojo, pues son una base de este espacio vectorial R2. Porque con combinaciones lineales de estos vectores podemos llegar a cualquier vector que saliendo del origen está en este plano R2. Bueno, también veremos qué relación tienen las soluciones de un sistema homogéneo, que son aquellos sistemas que tienen el término independiente todo cero, con los subespacios vectoriales. Bueno, veremos que todos los sistemas homogéneos, la solución de un sistema homogéneo siempre genera un subespacio vectorial. En este caso, pues S mayúscula dentro del espacio vectorial en el que estamos, que es R2. Bueno, los sistemas homogéneos, como recordáis, siempre tienen solución, nunca pueden ser incompatibles, porque al menos una solución tienen, al menos la solución nula, el 0, 0, será siempre solución de un sistema homogéneo. Bueno, entonces vamos a estudiar las distintas posibilidades. En este caso es un sistema compatible indeterminado, porque al escalonar por Gauss, mediante el método de Gauss, pues vemos que esto que estamos llamando el subespacio S mayúscula va a tener una dimensión que se escribe así, por el teorema de Roche-Frobenius, que es n, que es el número de incógnitas, menos el rango de la matriz A, que es esta matriz de aquí. Sí, esta matriz A, que es la matriz de coeficientes, que en este caso pues, su rango es 1. Entonces, al hacer la cuenta del teorema de Roche-Frobenius, veremos que la dimensión de este subespacio S mayúscula es 1, que ahora pasaremos a explicar mejor qué significado tiene. Bueno, entonces si nos quedamos con la ecuación que al escalonar me ha quedado, tengo que la x es menos y por lo tanto todas las soluciones, las infinitas soluciones que tiene este sistema homogéneo, se puede escribir un vector genérico xy que sea solución de este sistema homogéneo. Por la condición a la que acabamos de llegar lo podemos escribir así. Puedo sustituir que la x es menos y por lo tanto puedo decir que son las combinaciones lineales con el vector menos 1, 1, ¿sí? Que será y que multiplica el menos 1. Bueno, esto lo podemos dibujar con GeoGebra. Es decir, ¿qué podemos dibujar? Pues podemos dibujar, vamos a quitar la base para que no nos moleste, podemos dibujar tanto la recta que nos ha quedado, que es esta de aquí, y también podemos dibujar el vector que está en azul, que es el vector u, que es, como veis ahí en el documento, que es el menos 1, 1, que es el que va a ser base del subespacio. Bueno, entonces tiene dimensión 1 porque con este vector azul podemos llegar a cualquier vector que saliendo del origen está en esta recta. Haciendo combinaciones lineales con el vector u, podemos llegar a cualquier vector que esté en esa recta. Bueno, pasemos a comentar un poco mejor de qué maneras se puede expresar un subespacio y un espacio vectorial. Me podrían haber dado el subespacio vectorial S mayúscula de esta manera, que son todos los vectores que tienen esta estructura, menos y con y perteneciente a los reales. También me podrían haber dicho que el subespacio vectorial S mayúscula es y que multiplica el vector menos 1, 1, siendo y perteneciente a los reales, al cuerpo que hemos hablado antes. O también me podrían haber dicho que el subespacio vectorial S mayúscula son todas las combinaciones lineales del vector menos 1, 1, que también se puede escribir con esta nomenclatura que tenemos aquí. Importante, estas tres maneras de escribir cómo sería el subespacio vectorial. Bueno, el espacio vectorial R2, en cambio, el espacio vectorial R2 me lo pueden dar de esta manera. El espacio R2 será cualquier vector que tiene estructura xy, con xy perteneciente a los reales, o vectores que son combinaciones lineales de la base canónica, por ejemplo, ¿sí? O me pueden decir que son todas las combinaciones lineales con la misma nomenclatura que antes de los vectores de la base canónica. ¿Sí? Lo que hemos comentado antes de que, por ejemplo, pues si yo cojo el vector
que es 4 sub 1 más 2 sub 2, ¿veis? Hago una combinación lineal de los vectores de la base canónica y llego a un vector que sale del origen y que está en R2. Entonces todos los vectores que están en R2 saliendo del origen se puede llegar a ellos con la combinación lineal de los vectores de la base canónica. Bueno, entonces, teniendo estas premisas, vamos a especificar un poco más qué se tiene que cumplir para que sea tanto un subespacio vectorial como un espacio vectorial. Bueno, pues técnicamente se tienen que cumplir todas estas propiedades que están aquí. Que tengan la operación producto de un escalar por un vector, que es que si t pertenece al cuerpo en el que estamos, al multiplicarlo por un vector me dé esto de aquí. Si esto gráficamente pues se ve sencillo. Si yo tengo un vector que hemos quedado que es imaginaros el 4, 2. Tengo ese vector de ahí. Si tenemos ese vector de ahí, v, pues podemos poner 3 veces v. ¿Veis? Y tendríamos que ese vector sería el vector 3 veces v, que sería el producto de un escalar por un vector. ¿Vale? Bueno, entonces, si continuamos ahora, bien, si continuamos ahora con lo que estábamos explicando de las propiedades, también tenemos que la suma debe ser una operación interna, es decir, que si yo cojo dos vectores del espacio o del subespacio, la suma me tiene que dar un vector que está en el conjunto de vectores y que verifique todas estas propiedades de aquí, la conmutativa, la asociativa que tenéis ahí, el elemento neutro, importante que el 0 esté en el subespacio o espacio vectorial, también que tenga elemento simétrico u opuesto, que para cada vector u exista un simétrico u opuesto tal que la suma me dé el vector del elemento neutro. Bueno, entonces en cuanto a dimensiones, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que la dimensión del espacio vectorial en este caso es 2, como veis aquí, porque tengo dos vectores en la base, que con dos vectores yo puedo llegar a cualquier vector del espacio vectorial. Y tendría que la dimensión, en cambio, del subespacio S minúscula que hemos hablado antes, pues es 1, ¿sí? Este que hemos hablado antes, que sería esa recta de ahí, son todos los vectores que partiendo del origen están ahí, tendríamos dimensión 1, ¿vale? Entonces tendríamos que el vector azul es una base del subespacio S mayúscula y en cambio los vectores en rojo, la base canónica S1, S2 es una base del espacio vectorial. Bueno, para centrar un poco más estas propiedades de aquí que son fundamentales, creo que vamos a entender mejor si ponemos un ejemplo de un conjunto de vectores o una familia de vectores que no son un subespacio vectorial. Para que veamos que no cualquier familia de vectores es un subespacio vectorial. Nos vamos a fijar en la familia T mayúscula, en el conjunto de vectores T mayúscula, que tengan esta condición, que son vectores x, y, que pertenecen al plano R2 en el que estamos, pero en el que la y es mayor o igual que 0. Bueno, de bachillerato debéis saber que esos vectores, por ejemplo, son esto que tenemos aquí en el dibujo. Vamos a quitar la recta para que no nos moleste. Bueno, lo que está en azul entonces, todos los vectores que están en azul son lo que nosotros tenemos como en la familia T que tenemos en el documento. ¿Veis? Todos los vectores que están en la familia T tienen que cumplir que la y es mayor o igual que 0. Es decir, lo que nosotros tenemos en azul. Bueno, pero podemos ver claramente, debido a la definición que hemos visto ahí, que esto no es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque vais a observar ahora en GeoGebra que si yo cojo el vector u de antes, este vector que está en azul pertenece a la familia T, sí. Ahora, ¿este vector tiene opuesto? Pues no, porque su opuesto, como veis que es el vector verde, ya no pertenece a la familia. Por lo tanto, está quebrando esta propiedad que tenemos aquí, que es que cada elemento tenga su simétrico u opuesto. Por lo tanto, con este ejemplo se ve muy bien
que la familia o el conjunto de vectores T mayúscula que tienen esta estructura, pues no es un subespacio vectorial porque quiebra el tema de simétrico u opuesto. Entonces, cuando nos preguntan si un conjunto de vectores es un subespacio vectorial o un espacio vectorial, deberemos ver si verifican las propiedades que están aquí en la definición. ¿Veis? Como quebraba este de aquí, esta última de aquí, el conjunto T no es un subespacio. Bueno, y para terminar vamos a poner un ejemplo de lo que hemos comentado antes de un subespacio muy peculiar, que es cuando en un sistema homogéneo me sale solución única. ¿Sí? Este sistema, por ejemplo, hemos dicho que todas las soluciones de un sistema homogéneo siempre forman un subespacio vectorial. Entonces, en este, por ejemplo, este es un sistema compatible determinado porque si aplicas el método de Gauss al escalonar, pues nos queda como sigue. Lo podemos escalonar de varias maneras y bueno, nos queda así. Al escalonar esa ecuación, nos queda estas dimensiones en cuanto al rango de la matriz A. El rango de la matriz A sale 2, entonces me sale que las soluciones de este sistema, la dimensión de W, este subespacio, me sale dimensión 0. Si yo resuelvo el sistema, sale la solución única, que es el 0, 0. Bueno, entonces, que sepamos que este vector, algo que es muy peculiar, este es el único vector que por sí mismo cumple que es un subespacio vectorial y es de dimensión 0. ¿Por qué cumple que sea un subespacio vectorial? Bueno, pues porque si vamos al vector 0, 0, este vector, el vector 0, 0, ahí, él mismo tiene simétrico, porque el opuesto del 0, 0 es el 0, 0 también. Él mismo tiene elemento neutro, que es el mismo, ¿sí? Porque el 0, 0 más el 0, 0 me da el 0, 0. Por lo tanto, este es el único vector que por sí mismo, él solo cumple todas estas propiedades que tenemos aquí. Es decir, las sumas conmutativas, si yo cojo el 0, 0 y le sumo el 0, 0, me da el 0, 0, sí, me cumple él. Me cumplen las asociativas, si cojo varias veces el vector nulo y los asocio así, me lo cumple. Tiene elemento neutro, que es el mismo, y también tiene elemento simétrico, que es el mismo a su vez. Entonces, este subespacio vectorial es muy peculiar. Es el único espacio vectorial, formado por un único vector, que es el vector nulo. ¿Vale? Y cuando tenemos esa situación tan peculiar, diremos que es un subespacio de dimensión 0. ¿Vale? Entonces, por concluir, lo vemos bastante bien aquí, tendríamos este subespacio vectorial formado por el vector nulo, que tiene dimensión 0. También podríamos tener en R2 este otro subespacio vectorial, que es el subespacio S mayúscula, que tiene dimensión 1 porque tiene un vector en la base. Y luego ya, por último, pues tendríamos ya el espacio vectorial en sí, que es el espacio vectorial R2, que tiene dimensión 2 porque con los vectores que están en rojo, la base canónica de R2, podemos llegar a cualquier vector que saliendo del origen está en el espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, fijaros que en el espacio vectorial R2 tenemos pues, subespacios vectoriales desde dimensión 0, como era el vector nulo, luego dimensión 1, que es los que están saliendo del origen en esa recta, que el vector azul es una base, y luego ya está el propio espacio vectorial R2. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido estos ejemplos para ver que las soluciones de un sistema homogéneo siempre forman un subespacio vectorial y cómo son las bases y las dimensiones de los subespacios, espacios y también las propiedades que deben cumplir.